Muy buenos días, abogada. Me presento. Mi nombre es Elina Durón. Pertenezco y estudio actualmente en la carrera de Derecho en el campus de la Ceiba de la entidad. Hoy le vengo a hablar del derecho romano, enfocándome en la clasificación de la persona. Para empezar, tenemos que la palabra persona proviene del verbo personaje, es decir, en derecho, personae, que se quiere decir sonar fuerte o resonante. Para los romanos, la palabra persona es todo aquel hombre, incluyendo los libres y esclavos. Pero después de la época postclásica se le denominó persona solo a las personas que eran libres. Jurídicamente, el sujeto de derecho lo reconoce como la capacidad de intervenir. Para los romanos, lo más importante de una persona era su situación jurídica, es decir, su libertad, su estatus libertatis, si tenía ciudadanía, que aquí se encuentra el civitatis, y el estatus familiar. ¿Cómo se clasifica? Las personas se clasifican en personas natural y física y persona jurídica y moral. Pero yo le voy a hablar de la persona natural física. Para ser una persona natural física, según Guayo, teníamos que cumplir algunos requisitos. Número 1 era el gozar de la caput, es decir, ser titular de derechos y obligaciones. Número 2, ser hombres libres, es decir, que no sean esclavos. Número 3, ser ciudadanos. Número 4, ser libres, o sea, que posean los 3 titulares. Ahora, otro aspecto que consideraban los romanos en el nacimiento. Para que una persona se considerara que fuera nacida, habían dos aspectos. Número 1, para que una persona se considerara nacida, tenía que haber un desprendimiento de la madre. Y cuando ese desprendimiento del vientre de la madre sucedía, la persona se podía llamar nacida. Otro aspecto, que después de ese desprendimiento, la persona que naciera tenía que nacer con vida, un nacimiento con vida, es decir, ese bebé tenía que hacer algún movimiento, algún gesto o algún llanto para que se le considerara una persona nacida. Otro aspecto considerado también era la adquisición de la ciudadanía y otro que era el salvaguardar de sus derechos. Ahora, ¿cómo ser considerado persona según el derecho romano? Según el derecho romano, tenía que obtener la posición jurídica, o sea, el estatus, tenía que ver bastante el estatus en esto. Habían 3, este era libertatis, civitatis y el estatus familiar. El libertatis, estos podían ser libres, es decir, que aquellos gozaban de la libertad. Libertatis se le llaman a las personas que podían gozar de derechos y todo, es decir, que no sean esclavos. Los civitatis, el civitatis era cuando Roma brindaba la protección jurídica solo a los miembros de la civitatis, es decir, a aquellos que eran ciudadanos romanos. Y el estatus familiar, estas eran las relaciones de las personas dentro de la familia. Aquí tenía que ver lo que era sui juris y el alieni juris. Ahora les voy a hablar de los libres y los esclavos. Para los romanos, estas personas libres eran considerados ingenuos, personas ingenuas, y estas pues tenían la libertad de gozar de todos los derechos. No tenía ninguna restricción o nada, simplemente algunas cosas pues que eran consideradas por la ley, pero ellos podían gozar de todos los derechos. Ahora, los esclavos. ¿Por qué se les llamaban esclavos o por qué caían en esclavitud? Hay varios aspectos. Uno de los aspectos más conocidos es por nacimiento, es decir, que la madre fue esclava, quedó embarazada y durante todo su embarazo ella fue esclava y al nacer su hijo nacía esclavo. Por ley tenía que nacer esclavo. Y otra de las razones es porque tal vez estuvo en cautiverio, en alguna guerra con el enemigo o algo, pero cayó en esclavitud. Durante su lapso de vida él cayó en esclavitud. Ahora, ¿cuál es la condición jurídica del esclavo? La condición jurídica del esclavo es que él no puede gozar de todos los derechos. Creo que tiene privilegios de poder gozar de alguno y otro, pero no de todos. No es como el libre, sino que el esclavo tiene más restricciones y no puede gozar de todos los derechos. Otro, que no puede contraer matrimonio. No puede contraer matrimonio, por lo tanto no puede ejercer una familia ni nada. Otro, está excluido de los derechos patrimoniales.
esos derechos los conserva el amo. Otro, no puede establecer relaciones jurídicas, por lo tanto, como no puede contraer matrimonio, no puede hacer una familia, entonces no puede tener más relaciones jurídicas que solamente con el amo. Y otro, el dueño del amo responde a sus delitos. Sí, por lo tanto, es nada bueno, pero porque el amo se encarga de todo el esclavo, entonces él es el que tiene la mayor potestad, el mayor poder en esto. Ahora, Justiniano estableció que el abandono de un esclavo lo convertía en libre. Ahora, ¿cómo puede haber la extinción de la esclavitud? La extinción de la esclavitud se puede hacer por ley, por la muerte del esclavo o por la voluntad del amo, es decir, una manumisión solemne. La manumisión solemne, hay varias formas de extinguir a un esclavo, es decir, que deje de ser esclavo, está por la manumisión. Esas formas puede ser por escrito, por interamigos, ante la iglesia y sentarse a la mesa. Esta es una forma de manumisión para convertir a un esclavo libre. Ahora, un aspecto muy importante. Se dice que Roma protegía jurídicamente a los que eran ciudadanos romanos. ¿Cómo se podían convertir en ciudadanos? Okay. Hay varias formas. Número uno, la forma más principal y conocida, que es por nacimiento, es decir, el bebé nacía y pues tenía por parte de mamá tenía la ciudadanía romana. Número dos, pasó de ser esclavo a ser libre y atravesó alguna forma de manumisión, que esto pues le brindaba también la ciudadanía, o sea, se convertía en libre y le brindaba la ciudadanía. Número dos, por ley, y número tres, por el emperador, ya sea decisión del emperador. Habían derechos públicos y privados. Estaban los públicos, que era el derecho de voto, ocupar cargos, impugnar la pena capital. Estaban los derechos privados, que era adquirir y transmitir una propiedad, el derecho de contraer matrimonio, tener una familia y dar o ser heredero. Todo eso lo adquiría un ciudadano romano. Ok, ahora vamos a ver el estatus familiar. Que el estatus familiar pues eran las relaciones de las personas dentro de una familia, es decir, si era el padre de familias o era la mujer. Entonces, esto se dividía en personas, es decir, estaba la persona sui iuris, que esta era la persona independiente de la familia, este se le llamaba pater familias, como le mencionaba antes. Este era el que ejercía la autoridad, como les decía, es independiente y ejerce la autoridad. Ejerce autoridades como la patria potestad, la manus y el manicipio. En este caso puede ser el pater familias. Forma más tradicional podría ser el papá. Ahora tenemos el alieni iuris. El alieni iuris es una persona sujeta a la autoridad. O sea, esta persona no es independiente, sino que está sujeto a una autoridad más alta. En este caso puede ser la mujer y mano que permanece en esta situación. En este caso pueden ser también los hijos, que los hijos están sujetos a la mamá o al papá, y la mujer en ese tiempo estaba sujeta a su marido, es decir, al padre de familia. Tenía potestades como el amo sobre el esclavo, el pater familia, el esposo sobre la esposa y acreedores sobre del deudor. Bueno, tengo como conclusión que el concepto personal en Roma no implicaba automáticamente la capacidad jurídica, sino solo quienes cumplían los tres estatus, estos eran considerados como sujetos de derecho.